Juan, capítulo 10, seguimos en el Evangelio de Juan, estamos esta vez en el capítulo 10, donde pasamos hace un rato. En el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo. De alguna manera, realmente no sé cómo, hacen que este versículo signifique que el Señor Jesucristo decía que Él era Dios. Nada que ver. Acá dice que yo y el Padre uno somos. Primero que nada, nosotros vamos a estudiar el contexto donde está este versículo. Vamos al versículo 22, Juan 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Cualquiera que haya leído los primeros 9 capítulos de Juan o cualquiera de los evangelios, de los otros evangelios, puede notar que en realidad se los dijo de todas las maneras posibles. Pero estos tipos decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Se los había dicho de tantas maneras y de manera repetida, pero ellos nunca le creyeron. Versículo 25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, no dice en mi propio nombre, sino en el nombre de mi Padre, ellas, las obras, dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, no yo, mi Padre, dice él, que me las dio, es mayor que todos, inclusive mayor que él. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y en el 32 dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre de nuevo, ¿por cuál de ellas me apedráis? Es decir, ¿qué razón tienen para tirarme piedras? Le respondieron los judíos, no, por ninguna buena obra te apedreamos, sino porque blasfemás, porque tú siendo hombre, ellos reconocían que era hombre, te haces Dios. No se hacía nada el Señor Jesucristo. Fíjense, en todo este registro, la palabra Padre aparece 5 veces. Jesús nunca dijo, ni aquí ni en ningún otro lado, que Él fuera Dios. Ellos lo dijeron. Vamos a ver, de todos modos vamos a ver varias veces estos mismos temas en otros versículos que van a ver que son coincidentes. Ahora vamos a seguir en el versículo 34 que dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, presten atención cada palabra que vamos a leer en este versículo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, ¿Dios soy? No, dice, Hijo de Dios soy. De nuevo, si Jesucristo fuera Dios, acá se perdió una gran oportunidad de hacérnoslo saber. Sin embargo, dice, ustedes dicen que yo blasfemo porque digo que soy el Hijo de Dios. ¿Cuál es la blasfema? Si yo digo que soy el Hijo de Dios, ustedes son los que dicen que yo me hago Dios. Hijo de Dios soy. Nunca dijo Dios soy, porque no era Dios, no es Dios y nunca lo será. En ese momento Jesús estaba siendo asediado por incrédulos, por religiosos. Estos tipos eran obstinados, eran soberbios.
Podrían haber escuchado la palabra de Dios que estaba hablando, nada menos que el Mesías prometido. Ellos querían que Él lo dijera y lo estaban haciendo mediante hacer las obras de ellos. Igual, no le creían. No había caso. Ellos, no importa, hay gente a la cual vos les podés explicar todo bien clarito, igual no te van a creer. Efesios, dejando un dedito acá en Juan. Efesios capítulo 5. Lo primero que salta a la vista es que ellos le preguntaron si él era el Mesías largamente esperado. Si sos el Cristo, decínoslo abiertamente. En el rostro del desprecio de estos tipos, declaró su unidad con Dios. Yo y mi Padre uno somos. La clave en este versículo está en entender la palabra uno, el vocablo uno. No se trata de una unidad orgánica o de una unidad biológica con el Padre. Aquí uno más bien significa la unidad lograda mediante la decisión deliberada de dos o más personas para un propósito común. ¿Ven? Tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Con el resto de toda la escritura que habla del tema. Efesios 5, versículo 31, les quiero dar un ejemplo de este unismo, de ser uno. Por esto dejará el hombre, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. ¿A ustedes les parece que esto puede estar hablando de una unidad biológica? Claro que no. Si nosotros vemos todo el día matrimonios alrededor de nosotros, quizás nosotros mismos tenemos un cónyuge que está con nosotros. Mi esposa no es yo y yo no soy mi esposa. Formamos una sola carne porque tenemos unidad de propósito, de proyectos en nuestras vidas, pero no somos una unidad orgánica. Así que este ejemplo del matrimonio es muy claro de dos seres totalmente independientes, pero con unidad de propósito. Sus mentes, sus voluntades, sus temperamentos, deseos y necesidades siguen siendo únicos, independientes, son intactos a pesar de la unión marital. Aún así, luego de unirse en matrimonio, se redefinen como si fuera una sola y una nueva entidad, una pareja. Cada uno es una mitad del total de esta nueva unidad. Aún existiendo la posibilidad de conflictos entre los seres humanos, que son inherentes y que son normales. Cada tanto hay conflictos, cada tanto hay cosas que negociar, el uno piensa de una manera y habla de una manera, y el otro del otro, pero siguen siendo una sola carne, pero en un sentido figurado, no literal. Entonces, el ser uno entre el hombre y la mujer es el resultado de su decisión de unirse bajo los dictados de sus mutuos intereses y, claro, con las leyes y también por las leyes de su país. Su unismo, el ser uno, su unismo, expresa la unidad de sus objetivos comunes. No, de nuevo, no una unidad orgánica, porque no son una unidad orgánica, igual que nuestro Señor y nuestro querido Dios. Primera de Corintios capítulo 3. En el versículo 6 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Es decir, ni Apolos ni yo somos algo comparativamente, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Esperá. Entonces Pablo era Apolos y Apolos era Pablo. Nada que ver. Tenían unidad de propósito y si cada cual hacía su trabajo, los corintios estaban siendo edificados. Entonces, aunque cada uno recibirá su recompensa, dice, conforme a su labor. Apolos era Apolos y Pablo era Pablo. Sus intereses, sus
personalidades eran totalmente diferentes, pero estaban unificados en su labor, estaban unidos en propósitos y objetivos. 1 Corintios capítulo 6, muy cerca de ahí, dice: ¿o no sabéis? Y esto es un poco coincidente, al menos en parte, ya lo verán, con lo que leímos en Efesios 5. 1 Corintios 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne, como leímos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Señor es el Señor, usted es usted, pero si usted se une con él, va a haber unidad de propósito. Bueno, muy bien. Acá, la unión de un hombre y una prostituta provee otro ejemplo, ya que ambos llegarían a ser una sola carne si están de acuerdo en unirse, aunque obviamente no habitan el mismo cuerpo, igual que Dios y el Señor Jesucristo. No son un ser, sino uno en propósito, y en este caso, lamentablemente, pero en este caso serían uno, tendrían unidad de propósito en la degradación, pero explica la unidad tan singular que se da entre dos que tienen el mismo objetivo, los mismos proyectos. Del mismo modo, cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, disfrutamos unidad con nuestro Señor sin nunca llegar a ser nuestro Señor. Quien se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Así que la palabra uno en Juan 10:30 se refiere a la unidad que Jesús tiene con el Padre. No indica que Jesús sea Dios para nada. No puede haber nada en la Biblia que indique que Jesús sea Dios. Esto está más claramente acá. Vamos de nuevo a Juan, donde dejamos el dedo, pero esta vez en el capítulo 17. Seguramente muchos de ustedes sabían que íbamos a terminar en Juan capítulo 17. Esta es una oración de nuestro querido Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, comenzamos en el versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿cuántos? Uno, así como nosotros. ¿Se da cuenta qué ilógico sería pensar que el hecho que Jesucristo haya dicho que Él y el Padre eran uno, que eso significara que Jesucristo es Dios? Entonces usted también sería Dios. Porque la oración de nuestro Señor es que nosotros seamos uno como ellos son uno. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿cuántos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿cuántos? Uno, así como nosotros somos uno. ¿Ves la ilógica? Por un lado, la ilógica de decir que Jesucristo es Dios por ese versículo que empezamos estudiando, Juan 10:30, y lo lógico que es la oración de nuestro Señor, en que seamos uno en propósito. No somos uno orgánicamente, somos uno en propósito. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermosa oración de nuestro Señor, qué tremendo, es emocionante. Este era un momento de mucha presión para nuestro Salvador. Fue su oración. Leer esto emociona hasta las lágrimas cuando uno piensa en lo que estaba pasando a nuestro Señor Jesucristo. Y acá menciona la palabra uno 5 veces, las que sumada a la palabra unidad, todas forman 6 veces, 6 menciones del unismo, si me permiten la palabra, del unismo que compartimos el Padre, nuestro Redentor, y nosotros. Difícilmente uno podría pensar que Jesús estaba orando para que Dios, Él y nosotros seamos una misma sustancia.
o un mismo ser o una unidad orgánica. La oración de nuestro Señor es un pedido al Padre que seamos uno en propósito con ellos, así como ellos dos tan evidentemente lo son. Primera de Corintios, dejando siempre el dedito en Juan, vamos a Primera de Corintios donde estuvimos hace un ratito, esta vez en el capítulo 15, Primera de Corintios 15. Versículo 28, dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Qué necesidad habría de que el Hijo se sujete al Padre si el Hijo y el Padre fueran una unidad? Ninguna, ¿verdad? Bueno, pero es necesario que lo haga porque no son una unidad, son dos seres independientes, maravillosos, amorosos, pero dos seres independientes, para que Dios sea todo en todos. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, fue el preludio de su misión, que sus seguidores seamos uno como el Padre y Él lo eran. Exactamente igual. La unicidad de Dios con Cristo nos habilita a nosotros a tener unicidad, unismo, unicidad con ambos, hasta que Dios sea el todo en todos. Regresamos a Juan. Capítulo 10. En el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora en un ratito entramos a ver este hablar figurado. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También hablar figurado. Yo y el Padre uno somos. ¿Lo ven? Ambos usos de la palabra mano son figurados. No puede ser literal. Jesús, como cualquier otro ser humano, tenía manos, pero no puede contener a todas sus ovejas. ¿Qué manos tendrían que ser? ¿Lo ven? Por eso es un uso figurado. Por el otro lado, Dios no es hombre, por tanto no tiene manos. Entonces, las ovejas que nadie puede arrebatar de las figuradas manos de Jesús son las que le dio el Padre, de cuyas figuradas manos nadie puede arrebatar tampoco. Estar en las manos de Jesús de esta manera figurada es estar bajo la dirección unificada y la protección de Jesucristo y de Dios. Vean, esto es un consuelo enorme, saber que ellos dos están en perfecta unión y propósito en el cuidado de las ovejas de Dios y que con armonía dirigen y protegen a los suyos. Qué tremendas realidades, qué simpleza, las profundidades de la palabra de Dios. Juan capítulo 10, seguimos ahí. Esta vez en el versículo 33 directamente enganchamos con otra cosa que podría presentar un conflicto a la vista de algunos. En Juan 10:33 dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Bien, esta palabra traducida Dios con mayúscula debió haber sido traducida Dios, pero con minúscula. Yo les voy a explicar. Los escritores originales, es decir, los que escribieron los escritos originales, tanto en griego como en hebreo o en arameo, no usaban letras mayúsculas y minúsculas. Los textos eran todos en mayúsculas, y a esos textos se los llamaba unciales, o eran todo en minúscula, y se los llamaba a esos cursivos. De tal manera que no se puede determinar tan solo por la escritura cuál es una palabra común y cuál
es un nombre propio. Lo que determina si la palabra debiera ser con mayúscula o puede quedar en minúscula, lo que lo determina es el contexto. En hebreo, una de las palabras para Dios es Elohim, y en griego es la palabra Theos. Son palabras equivalentes en hebreo y en griego. En estos textos que tienen las palabras todas iguales, como les digo, si viéramos, no sé, si ustedes vieran un manuscrito o escritos muy antiguos, no hay diferencia entre mayúscula y minúscula, lo escribían todo igual. Así que es una tarea muy demandante poder traducir de los manuscritos originales al día de hoy. En estos textos que tienen las palabras todas iguales, no hay manera de saber cuándo es Dios el creador, con mayúscula, y cuándo es Dios, con minúscula, que puede estar referido a un hombre prominente, puede estar referido a una eminencia, como un juez, por ejemplo, o a una falsa deidad, sustituyendo al único Dios verdadero. Según algunos estudiosos de los idiomas bíblicos, tanto Theos como Elohim son usados para representar a uno que detente o que tenga el poder de la vida y de la muerte. Y así era como se lo usaba y así es como lo traducen, como dicen que era el uso algunos estudiosos del griego y del hebreo bíblico. Quiero que veamos algunos ejemplos para que sea bien entendido, porque esto es muy importante verlo. Salmos, el Salmo 82. Salmo 82, el versículo 6 dice: yo dije, ahora yo voy a reemplazar directamente la palabra que aparezca ahí en castellano por la palabra que aparece en el original, ¿ok? Yo dije, vosotros sois Elohim. Muchas veces nosotros pensamos que Elohim es usado solamente de nuestro querido Dios, maravilloso. Pero sin embargo, no es el uso por lo que estamos viendo. Vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Hay un estudioso del griego que dice que Elohim se usa para magistrados y muchas veces se usa como superlativo. Jesús se refirió a esta porción de escritura en al menos una vez que veamos registrada en los evangelios. Quiero que vayan a Juan capítulo 10. Debía haberles dicho que dejaran un dedito acá en Juan. Bueno, se los digo ahora. Juan capítulo 10. Al menos una vez fue usada. Recuerden ustedes que Elohim y Theos sería la palabra en hebreo y la palabra equivalente en griego. Juan 10, versículo 33, yo voy a reemplazar cada vez que aparezca la palabra para que vean la lógica de lo que estamos aprendiendo. Juan 10, 33. Le dijeron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Theos. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Theos sois, que es lo que acabamos de leer nosotros, que lo dijimos que era Elohim en Salmos 82, ¿se acuerdan? 35. Si llamó Theos a aquellos a quienes vino la palabra de Theos, y acá sí es la palabra de Dios, aquí sí debe ser en mayúscula, ¿lo ven? Pero antes no necesitaba ser en mayúscula. Y la escritura no puede ser quebrantada. 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Theos soy. ¿Ven? Puede ser usada alternativamente. Y algunas veces no corresponde que sea colocado con mayúscula, porque no se refiere al Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo. Éxodo 4, otro ejemplo más. Éxodo 4. Viene al comienzo de la Biblia. Éxodo 4, versículo 16. Dice,
Y él, refiriéndose a Aarón, el hermano de Moisés, hablará por ti, Moisés, al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Elohim. Lo usa de otro, acá, de nuevo, nada menos que este gran hombre. Y eso no hacía que Moisés fuera Elohim, es decir, Dios el Creador. Tampoco lo eran los hijos del Altísimo que habíamos visto en Salmos 82. Éxodo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Que Dios lo haya constituido a Moisés como si fuera Elohim no quiere decir que Moisés lo fuera, ¿lo ven? Es muy lógico. Es el uso bíblico. Nosotros estamos recorriendo y les digo que pueden hacerlo de manera muchísimo más profunda y ustedes van a llegar a esta conclusión, porque esto es obvio, se está usando Elohim y Theos para personas y no para nuestro querido Dios. Cuando alguien está unificado con Dios, sirviendo bajo sus órdenes, o cuando alguien ocupa un puesto elevado o alguna posición de privilegio en la sociedad, según los usos bíblicos, sería legítimamente llamado Dios, quiere decir con minúscula. ¿Lo ven? Sería, en el hablar bíblico, legítimamente llamado Dios con minúscula. Éxodo 21, estamos en Éxodo, sí, 21. En el versículo 6 dice, entonces su amo los llevará ante los Elohim, los jueces. Otra de las maneras en que se se traduce la palabra Elohim, bien traducida bíblicamente hablando. Éxodo 22, versículo 8. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los Elohim, para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los Elohim. No puede estar refiriéndose al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no puede estar refiriéndose a Jehová. Versículo 28. No injuriarás a los Elohim. Salmo 138. Qué tremendo esto, ¿eh? Salmo 138. Versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los Elohim, te cantaré salmos. David no se refiere a los dioses de sus vecinos, ni a Jehová, sino a los reyes de la tierra, los hombres prominentes de Israel y de las naciones circundantes. Es obvio por el contexto. Además, por el corazón de David, que cualquiera que haya leído cómo era David puede tener una percepción muy buena de lo que este hombre honraba a Jehová. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, ¿ven? Delante de quienes él le iba a cantar salmos, delante de todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Primera Samuel, capítulo 28. Hay varios ejemplos del uso singular que la Biblia hace de este vocablo, tanto de Jehová, como de personas prominentes de aquellas sociedades. Primera Samuel 28. En el versículo 13. Dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto Elohim que suben de la tierra. Aquí se trata de la profetisa de Endor que ve en una visión, pero que no provenía de Jehová,
sino de demonios, lo ve al profeta Samuel levantándose de la tumba, lo cual se imaginan que es ilógico porque los muertos están muertos, no pueden levantarse de las tumbas. Y acá dice para hablar con ella. Era una visión que ella estaba recibiendo de espíritus diabólicos. Samuel nunca fue confundido con Dios, pero como un líder del pueblo puede ser llamado, digo entre comillas, legítimamente Dios con minúscula. Salmos, de nuevo, Salmos. Salmo 97. En el versículo 7 dice: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los Elohim, versículo 9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los Elohim. ¡Wow! Primera Corintios capítulo 8, vamos ya al Nuevo Testamento. Primera Corintios capítulo 8. Versículo 5. Recuerdan la palabra en griego, ¿no? Theos. Pues, versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen Theos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Theos y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Theos. Esta vez sí está bien traducido con mayúscula. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay muchos llamados dioses, hay muchos llamados señores, tanto en el cielo como en la tierra. Pero para nosotros hay un solo Dios. Jehová es el Dios de los dioses. Deuteronomio capítulo 10. En el versículo 17 dice: porque Jehová vuestro Elohim es Elohim de Elohim. ¿Qué te parece este uso? Y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Josué, capítulo 22, ahí donde termina el Pentateuco. Josué, capítulo 22, otro hermoso libro de la Biblia. Josué 22, versículo 22. Jehová, Dios de los Elohim, Jehová, Dios de los Elohim, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Nuestro Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 28. Nuestro Elohim o nuestro Theos es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá en Hechos nosotros vamos a ver a unas personas que creyeron que Pablo era un Dios. Hechos 28, en el versículo 6, dice: ellos estaban esperando que Pablo, se hinchase o cayese muerto de repente. Él estaba en una isla, había llovido, y entonces en el oriente, cuando se hacía un fuego para calentarse a la noche, si alguien quería participar del fuego, tenía que traer una rama o algunas ramas. Entonces él fue, por esta costumbre, que por otro lado es una muy buena costumbre, la de participar en algo que beneficia a todos, él fue a tomar un atado, un haz de ramas para compartir en la fogata. Entonces cuando pasa esto, cuando él toma eso, había una víbora o una serpiente que lo muerde. Pablo hace así, se la saca de encima y viene tranquilo, y él agarra y
pone la madera a disposición del fuego. Entonces, en el 6 dice, ellos estaban esperando que Pablo se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, qué bárbaro esto, ¿no? Cambiaron de parecer y dijeron que era un feos. Este es el uso que se hace nada menos que de nuestro querido Pablo. Hechos 14. Hay otro ejemplo, también referido a Pablo, de gente pagana, gente idólatra, que creía que una divinidad había descendido a la tierra en forma de hombre. Hechos 14, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, feos bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé, que era el que acompañaba a Pablo, llamaban Júpiter, que es un dios en minúscula romano. Y a Pablo, Mercurio, otro dios en minúscula romano, porque este era el que llevaba la palabra. Este grupo religioso pagano que confundió a Pablo y a Bernabé como si fueran encarnaciones, si me permiten que diga el término, de los dioses que ellos adoraban. Este uso singular nos ayuda mucho a entender el uso que se hace de la misma palabra en Juan que estamos estudiando. Y ya que estamos hablando de Juan, vamos a pasar al capítulo 10. No había razón para que los traductores de la Biblia hayan colocado Dios en Juan 10:33, cuando en realidad quise decir que no había razón para que hayan puesto Dios, cuando debieron haber puesto Dios, en lugar de mayúscula, minúscula, en Juan 10:33, lo cual hubiese sido coincidente con los versículos que siguen a esta cuestión que estamos estudiando. Vamos a ver el registro de nuevo. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, ¿se acuerdan que esto los leímos? Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres te haces feos. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije feos sois? Si llamó feos a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, vino la palabra de feos, y la escritura no puede ser quebrantada. En los versículos 34 y 35, feos está bien traducida, como dioses en minúscula las dos veces. Y luego está traducida Dios con mayúscula la última vez que aparece. Tanto aquí con feos como en Salmos 82 con Elohim están bien traducidas como Dios, así, con minúscula. Pues se refiere a seres humanos venerables, dignos de honra. Pero por las dudas, el mismo Jesús en su réplica corrige para que no queden dudas qué es, por las dudas, para que no queden dudas, corrige para que se vea claramente qué es lo que él mismo pensaba de él. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de feos soy. La verdad, si hubiesen creído tan solo lo que dice acá, que él dijo que era hijo de Dios, no había necesidad de toda esta explicación. Eso es lo que dijo, hijo de Dios soy. Ellos le recriminaban como que él se hubiese hecho un Dios con minúscula, un poderoso, un hombre al cual ellos debían someterse. Su acusación era incorrecta en dos cosas. Primero, él no se hizo nada. Fue Dios quien lo hizo Señor y Cristo. Segundo, Jesús nunca se presentó como feos, ya sea Dios o Dios, con mayúscula o con minúscula, sino que se presentó como el Hijo de Dios, como claramente nosotros vimos en el versículo 36. Él lo que hizo fue ofenderlos a ellos en su statu quo, en lo que ellos pensaban, que era más bien, tenían una plataforma totalmente religiosa, alejada del pensamiento de Dios. Él les estaba testificando que era uno con Dios, siendo hijo de Dios.
Si lo amamos, debemos recordar y respetar sus claras palabras dichas con su propia boca y con toda exactitud y simpleza: Hijo de Dios soy. No está bien distorsionar sus palabras como lo hicieron sus acusadores. No está bien decir Dios el Hijo, que es una expresión que no aparece en ningún lugar de la Biblia, cuando claramente él mismo dijo que Él es el Hijo de Dios.